El caballo de 3 millones moría frente a 20 veterinarios impotentes. Miguel, descalzo y con 12 años, vio lo que ellos no pudieron. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de mediodía golpeaba con fuerza la Hacienda San Rafael, la propiedad más imponente de todo Guanajuato. Miguel Hernández, de apenas 12 años, empujaba su carretilla desvencijada cargada de verduras frescas hacia la cocina de servicio. Sus manos callosas por el trabajo en el campo de su abuelo aferraban las manijas de madera astillada, mientras sus ojos observaban con asombro los establos de mármol que albergaban los caballos más caros de México. «¡Apúrate, muchacho!», gritó Guadalupe, la cocinera, desde la puerta trasera. «Don Ramírez está de muy mal humor hoy. Su caballo favorito está enfermo y han venido veterinarios de toda la República». Miguel aceleró el paso, pero algo en el ambiente lo detuvo. Un murmullo de voces agitadas provenía de los establos principales. La curiosidad pudo más que el miedo y se acercó lentamente, manteniéndose en las sombras de los árboles de jacarandá que bordeaban el camino. «Es imposible». La voz resonante de don Ramírez sacudía el aire como un trueno. «He pagado una fortuna a los mejores veterinarios del país y mi emperador sigue empeorando». Miguel se asomó con cautela. Frente a los establos, al menos 20 hombres con batas blancas rodeaban un magnífico semental negro que yacía de costado, sudando profusamente. El animal respiraba con dificultad. Sus ojos mostraban dolor y confusión. Máquinas sofisticadas con luces parpadeantes estaban conectadas al caballo, monitoreando cada signo vital. «Don Ramírez», habló el doctor Velasco, el veterinario más reconocido de Ciudad de México. «Hemos realizado todos los análisis posibles. Los resultados muestran niveles elevados de estrés, pero no encontramos la causa exacta de su malestar. Recomendamos transportarlo a nuestra clínica especializada en Querétaro». «¡Querétaro!». Don Ramírez, un hombre corpulento de 60 años, con bigote plateado y traje de lino inmaculado, golpeó su bastón contra el suelo. «Este caballo vale más de 3 millones de pesos. No sobrevivirá el viaje en su condición actual». Miguel observaba al caballo con atención. Algo en los movimientos del animal, en la forma como intentaba posicionar sus patas, le resultaba familiar. Recordó las palabras de su abuelo Tomás. «Los animales hablan, mijito, pero no con palabras. Hablan con su cuerpo, con sus ojos, con cada movimiento». «Señor», intervino una veterinaria joven con acento español, la doctora Martínez de Madrid, «podríamos intentar una sedación controlada para...». «Ya intentamos sedarlo 3 veces», interrumpió don Ramírez, su rostro enrojeciendo. «Lo único que logran es debilitarlo más. Ni 100 veterinarios podrían salvar a mi emperador si siguen así». La risa amarga del millonario resonó por todo el patio. Los profesionales intercambiaron miradas incómodas mientras ajustaban sus instrumentos y revisaban sus tabletas llenas de datos incomprensibles para el ojo común. «Padre», una voz femenina surgió desde el porche de la casa principal. Carmen Ramírez, una joven de 25 años con vestido de diseñador y gafas de sol caras, descendió las escaleras. «Quizás deberías considerar dejarlo ir. Es solo un caballo». «¿Solo un caballo?». Don Ramírez se giró hacia su hija con furia. «Emperador es un campeón. Ha ganado más premios que todos tus novios inútiles juntos. Este animal representa el prestigio de nuestra familia». Miguel observaba la escena con el corazón acelerado. El caballo había intentado rodar sobre su espalda 3 veces en los últimos minutos, un comportamiento que su abuelo le había enseñado a reconocer. Sus sospechas se confirmaban cada segundo. «Disculpe, don Ramírez», comenzó otro veterinario, con uniforme del Hospital Veterinario Nacional.
Hemos consultado con especialistas en Estados Unidos vía videoconferencia. Sugieren que podría tratarse de un problema neurológico complejo que requiere resonancia magnética. Más máquinas, más estudios. Don Ramírez arrojó su sombrero al suelo. Llevo gastados más de 200,000 pesos en consultas y equipos y mi caballo sigue muriendo frente a mis ojos. La frustración del millonario era palpable. Los veterinarios susurraban entre ellos, revisando expedientes y comparando notas. Algunos preparaban jeringas con líquidos de colores diversos, mientras otros ajustaban el equipo de monitoreo que emitía pitidos constantes. Miguel sintió cómo su mano se movía instintivamente hacia la carretilla donde guardaba sus herramientas de trabajo. Entre los sacos de papas y zanahorias llevaba siempre una pequeña bolsa de cuero que su abuelo le había regalado. Contenía remedios tradicionales y el conocimiento de generaciones de campesinos que habían trabajado con animales toda su vida. Lo que necesita, murmuró para sí mismo, es algo que ninguna máquina puede dar. En ese momento, Emperador emitió un relincho de dolor que heló la sangre de todos los presentes. El caballo intentó levantarse, pero sus patas traseras no respondían correctamente. La desesperación en los ojos del animal era evidente. ¡Hagan algo!, gritó don Ramírez a los veterinarios. ¡Lo que sea! ¡No me importa el costo! El doctor Velasco se acercó con una jeringa grande. Voy a administrarle un analgésico más fuerte, pero debo advertirle que su sistema ya está sobrecargado de medicamentos. Los riesgos son que se muera si no hacen nada, interrumpió el millonario. Miguel ya no pudo quedarse quieto. Algo dentro de él, tal vez la voz de su abuelo que siempre resonaba en su corazón, lo impulsó a dar un paso adelante. Sus piernas temblaban, pero la certeza de lo que necesitaba el caballo era más fuerte que su miedo. «Yo puedo salvarlo», dijo con voz clara, aunque su corazón latía como tambor. El silencio que siguió fue absoluto. 20 pares de ojos profesionales y experimentados se giraron hacia el niño descalzo con ropa remendada que sostenía una carretilla de verduras. Y entonces, don Ramírez comenzó a reír. La risa de don Ramírez comenzó como un gruñido bajo en su garganta, pero rápidamente se transformó en una carcajada estruendosa que resonó por todo el patio de la hacienda. Se sostenía el estómago con una mano, mientras con la otra señalaba a Miguel, como si el niño fuera el chiste más gracioso que había escuchado en su vida. ¿Escucharon eso? Don Ramírez se giró hacia los veterinarios, limpiándose una lágrima de risa. El niño de las verduras dice que puede salvar a mi emperador, un mocoso descalzo que probablemente nunca ha visto un caballo de pura sangre en su vida. Varios veterinarios sonrieron incómodos, sin saber si debían unirse a la burla de su acaudalado cliente. El doctor Velasco ajustó sus lentes y observó a Miguel con una mezcla de curiosidad y desdén profesional. «Muchacho», dijo el doctor Velasco con tono condescendiente, «estos son animales de alto rendimiento con sistemas biológicos complejos. No es como curar a una gallina o un burro en tu pueblito. Regresa a tu trabajo y deja que los profesionales manejen esto». Miguel sintió cómo el calor subía a su rostro, pero mantuvo la mirada firme en el caballo. Emperador había vuelto a intentar rodar sobre su lomo, un movimiento que los veterinarios interpretaban como convulsiones o espasmos nerviosos. Pero Miguel sabía exactamente qué significaba. «Con todo respeto, doctor». Miguel dio un paso más cerca, su voz temblando ligeramente pero clara. «Creo que Emperador tiene un cólico grave. Su intestino está torcido y necesita...» «¡Cólico!». Don Ramírez estalló en otra carcajada, esta vez más cruel. «Escuchen al pequeño veterinario. ¿Crees que estos profesionales, con sus títulos de universidades extranjeras y décadas de experiencia, no pueden diagnosticar un simple cólico?» La doctora Martínez se adelantó. Su expresión mostraba una mezcla de impaciencia y molestia profesional. «Niño,
Ya descartamos el cólico hace 2 horas. Realizamos palpación rectal, ultrasonido abdominal y análisis de sangre completos. No hay evidencia de obstrucción intestinal. Pero Miguel intentó explicar. Además, interrumpió otro veterinario con acento norteño, hemos administrado analgésicos específicos para cólico y no hubo respuesta positiva. Si fuera algo tan simple, ya estaría resuelto. Carmen Ramírez descendió completamente las escaleras, sus tacones resonando contra el piso de piedra. Se acercó a Miguel con una sonrisa despectiva que no alcanzaba sus ojos fríos detrás de las gafas oscuras. ¿De dónde sacaste al niño, padre? De uno de esos programas de caridad que tanto te gusta presumir en tus cenas de negocios. Se giró hacia Miguel. Es adorable que quieras ayudar, niño, pero esto no es un juego. Vete antes de que mi padre pierda la paciencia. Guadalupe apareció corriendo desde la cocina, su delantal manchado de harina, el rostro lleno de pánico al ver a Miguel en medio de toda la conmoción. «¡Miguel! ¡Niño! ¿Qué haces ahí?», lo llamó con urgencia. «Ven acá inmediatamente. Don Ramírez, 1000 disculpas. El muchacho es nuevo, no sabe cómo comportarse». Pero Miguel no se movió. Sus ojos permanecían fijos en Emperador, quien ahora sudaba aún más profusamente. El caballo intentó patearse el vientre con sus patas traseras, otro signo claro que su abuelo le había enseñado a reconocer. «Por favor», Miguel habló más fuerte esta vez, dirigiéndose directamente a don Ramírez. «Sé que no soy nadie importante. Sé que solo soy el nieto del campesino que les trae verduras, pero mi abuelo Tomás Hernández trabajó con caballos toda su vida. Me enseñó a leer sus señales, a entender lo que ninguna máquina puede detectar». «¿Tu abuelo?». Don Ramírez dejó de reír, pero su expresión seguía siendo de burla. «¿Y dónde está este gran sabio? ¿Por qué no vino él a salvar a mi caballo?». Miguel bajó la mirada por un momento, el dolor todavía fresco. «Murió hace 3 meses, señor. Pero antes de irse me enseñó todo lo que sabía. Me dijo que los animales hablan un lenguaje que solo los que realmente los aman pueden entender». «¡Qué conmovedor!», Carmen soltó con sarcasmo. «Una historia de telenovela. Padre, esto ya es ridículo. Echa al niño y concentrémonos en las opciones reales». El doctor Velasco se acercó a don Ramírez con un expediente. «Señor Ramírez, debemos tomar una decisión. O intentamos el traslado a Querétaro con todos los riesgos que implica, o consideramos la eutanasia humanitaria para evitar que el animal sufra más». «¿Eutanasia?». Don Ramírez palideció. «¿Estás sugiriendo que mate a mi campeón?». «Señor», la voz del veterinario era seria, «Emperador está sufriendo. Hemos agotado todas las opciones médicas convencionales. A veces, lo más compasivo es...». «No». La voz de don Ramírez resonó con autoridad. «No voy a rendirme con mi caballo. Si estos supuestos expertos no pueden salvarlo, buscaré a alguien que pueda». Miguel sintió una oleada de determinación. Era ahora o nunca. Dio 3 pasos largos hacia adelante, directamente hacia donde yacía Emperador, ignorando los gritos de Guadalupe y las protestas de los veterinarios. «Detengan a ese niño», gritó el doctor Velasco. «No puede acercarse al animal en su condición». Pero Miguel ya estaba junto a Emperador. Se arrodilló en el suelo polvoriento, sin importarle ensuciar su única ropa limpia. Colocó suavemente su mano en el cuello del caballo, sintiendo el pulso acelerado bajo su palma. «Tranquilo, amigo», susurró Miguel en un tono que solo el caballo podía escuchar claramente. «Sé lo que te duele. Sé que te sientes atrapado por dentro. Te voy a ayudar». Emperador, sorprendentemente, dejó de resistirse. Sus ojos, llenos de dolor momentos antes, se fijaron en el rostro del niño. Era como si el animal reconociera algo en Miguel, una conexión que trascendía el tamaño, la edad o la experiencia formal. «Esto es absurdo»,
murmuró la doctora Martínez, pero su voz había perdido parte de su certeza anterior. Don Ramírez observaba la escena con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Está bien», dijo finalmente. «Dejemos que el niño haga su show. Cuando fracase miserablemente, al menos habremos tenido algo de entretenimiento en este día terrible». «Pero, señor», comenzó el doctor Velasco. «¡Silencio!». Don Ramírez levantó su mano. 20 profesionales con millones de pesos en equipo no han podido hacer nada. ¿Qué daño puede hacer un niño con sus manos vacías? Al menos será una lección de humildad para él. Miguel no escuchaba las conversaciones a su alrededor. Su mundo se había reducido a él y al caballo. Cerró los ojos, recordando cada lección de su abuelo, cada noche pasada en el establo cuidando a sus animales, cada vez que había sentido esa conexión especial que va más allá de las palabras. Y entonces comenzó a trabajar. Miguel recorrió con sus manos el costado del caballo, palpando suavemente el abdomen distendido. Sus dedos, curtidos por años de trabajo en el campo, se movían con una seguridad que contrastaba dramáticamente con su juventud. Cada movimiento era deliberado, calculado, como si estuviera leyendo un libro escrito en el cuerpo del animal. «¿Qué está haciendo?», susurró uno de los veterinarios jóvenes. «Perdiendo el tiempo», respondió secamente el doctor Velasco, aunque sus ojos no se apartaban del niño. Miguel presionó suavemente diferentes puntos del abdomen de Emperador, observando las reacciones del animal. Cuando sus dedos encontraron un área específica en el flanco derecho, el caballo se tensó visiblemente y emitió un quejido bajo. «Ahí está», murmuró Miguel, «justo donde el abuelo dijo que estaría». Se giró hacia los presentes, su rostro mostrando una determinación que no correspondía con su edad. «Necesito que alguien me ayude a moverlo. Tiene que rodar completamente sobre su espalda y luego hacia el otro lado. Es la única forma de desenredar su intestino». «¿Rodar al caballo?». La doctora Martínez soltó una risa incrédula. «Niño, eso es peligroso. Un caballo de este tamaño podría lesionarse gravemente con movimientos bruscos. Además, si realmente tuviera una torsión intestinal, moverlo así podría empeorar la...». «Mi abuelo salvó a 17 caballos con este mismo problema», interrumpió Miguel, su voz ganando fuerza. «Cuando el intestino se tuerce, los medicamentos y las máquinas no pueden alcanzarlo. El caballo necesita moverse de una forma específica para que la gravedad y la presión natural ayuden a que todo vuelva a su lugar». Don Ramírez dio un paso hacia adelante, su bastón golpeando el suelo. «Explícate mejor, muchacho, y rápido, antes de que pierda la paciencia». Miguel respiró profundo, organizando sus pensamientos como su abuelo le había enseñado. Cuando un caballo come demasiado rápido o se ejercita fuerte después de comer, su intestino puede torcerse. Es como cuando se enreda una manguera. El agua no puede pasar. Los gases se acumulan, el dolor aumenta y eventualmente muere, completó Carmen desde su posición en las escaleras. Su tono había perdido algo de su burla anterior. «Exacto», Miguel asintió. «Los veterinarios tienen razón en que es un cólico, pero no es uno común. Las radiografías y los ultrasonidos no siempre pueden ver la torsión exacta, porque el intestino del caballo es muy largo y se mueve. Pero el caballo lo sabe. Por eso Emperador sigue intentando rodar. Su instinto le dice que necesita girar». El doctor Velasco se cruzó de brazos, claramente molesto pero incapaz de ocultar su curiosidad creciente. Incluso si tuviera razón, lo cual es altamente improbable, rodar a un caballo de 800 kilos sin sedación adecuada es extremadamente arriesgado. Podría patearte, podría fracturarse una pata, podría morir si no hacemos nada», interrumpió Miguel, mirando directamente a don Ramírez.
Usted dijo que ni 100 veterinarios podrían salvarlo. Tal vez tiene razón, pero yo no soy veterinario. Soy solo un niño que aprendió a escuchar lo que los animales dicen cuando nadie más está prestando atención. Un silencio tenso cayó sobre el patio. Emperador emitió otro relincho de dolor, más débil esta vez. El caballo estaba agotándose. Señor Ramírez, la voz de Guadalupe temblaba desde su posición junto a la cocina. El abuelo de Miguel era conocido en toda la región por sus remedios. La gente traía animales desde pueblos lejanos para que don Tomás los viera. Decían que tenía un don. ¿Un don? Don Ramírez levantó una ceja. ¿Me estás pidiendo que confíe la vida de mi caballo de 3 millones de pesos a supersticiones campesinas? No son supersticiones, padre. Una nueva voz se unió a la conversación. Rodrigo Ramírez, el hijo mayor de don Ramírez, apareció desde los establos secundarios. A sus 30 años, vestido con ropa de montar elegante, tenía una presencia que contrastaba con la frivolidad de su hermana Carmen. Yo he escuchado historias sobre Tomás Hernández. Los viejos rancheros lo respetaban enormemente. Don Ramírez se giró hacia su hijo con sorpresa. ¿Y tú crees en estas tonterías? Creo que los métodos tradicionales existen por una razón. Rodrigo se acercó a Miguel, observándolo con interés. Creo que antes de que existieran todas estas máquinas y medicinas modernas, la gente tenía que entender a los animales de forma más íntima. Y creo, miró a su padre directamente, que no tenemos nada que perder. Los veterinarios han agotado sus opciones. Exactamente. Miguel aprovechó el momento. Por favor, don Ramírez, sé que parece imposible. Sé que soy solo un niño pobre que entrega verduras. Pero mi abuelo me hizo prometer que usaría lo que me enseñó para ayudar a cualquier animal que lo necesitara. Emperador me necesita ahora. Don Ramírez miró a su caballo moribundo, luego a los 20 veterinarios que lo rodeaban con sus instrumentos inútiles, después a su hijo Rodrigo, y finalmente al niño descalzo con ojos llenos de convicción. «Está bien», dijo finalmente su voz cansada, «pero si algo sale mal, si mi caballo sufre más o muere por tu intervención, te aseguro que tu familia pagará las consecuencias. ¿Entiendes la responsabilidad que estás asumiendo?» Miguel sintió cómo sus piernas temblaban, pero asintió con firmeza. «Lo entiendo, señor, y acepto la responsabilidad. Entonces hazlo». Don Ramírez se apartó. «Todos ustedes», ordenó a los veterinarios, «den espacio al niño. Quiero ver este milagro que promete». El tono de don Ramírez goteaba sarcasmo, pero Miguel ya no prestaba atención. Se arrodilló nuevamente junto a Emperador, colocando su frente contra el cuello sudoroso del animal. «Necesito que confíes en mí», susurró al caballo. «Esto va a doler un poco, pero luego te sentirás mejor, te lo prometo». Rodrigo se acercó y se arrodilló junto a Miguel. «Dime qué necesitas que haga». Miguel lo miró con gratitud. «Necesito que lo ayudes a rodar. Yo voy a guiar su cabeza y aplicar presión en su abdomen al mismo tiempo. Cuando yo diga, lo empujamos juntos para que gire completamente». «Esto es una locura», murmuró la doctora Martínez, pero nadie le prestó atención. Miguel posicionó sus manos en el cuello de Emperador, mientras Rodrigo se preparaba en el otro lado. Los 20 veterinarios observaban en silencio tenso. Don Ramírez apretaba su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Carmen había bajado sus gafas de sol, sus ojos fijos en la escena. «Ahora», dijo Miguel con voz firme, y el verdadero trabajo comenzó. Rodrigo y Miguel coordinaron sus movimientos con una precisión sorprendente. El joven Ramírez, a pesar de su ropa elegante y su posición privilegiada, no dudó en mancharse de tierra y sudor mientras ayudaba a empujar al caballo. Emperador
Sintiendo las manos firmes pero gentiles guiándolo, permitió que lo movieran. «Despacio», instruía a Miguel, su voz calmada pero autoritaria. «Tiene que ser en una sola rotación fluida. Si nos detenemos a medio camino, podríamos empeorar la torsión». El caballo comenzó a rodar, su enorme cuerpo girando sobre el costado. El sonido de su peso moviéndose sobre la tierra compactada resonaba como un tambor. Los veterinarios instintivamente dieron varios pasos atrás, algunos preparando sus equipos médicos por si ocurría una emergencia. «¡Cuidado!», gritó el doctor Velasco cuando una de las patas de Emperador pasó peligrosamente cerca de la cabeza de Miguel. Pero el niño no se movió. Sus manos permanecían firmemente colocadas, una en el cuello del animal para guiarlo, la otra aplicando presión específica en el abdomen justo donde había detectado la anomalía. «Ahora empuja más fuerte», Miguel le indicó a Rodrigo. «Tiene que completar el giro». Rodrigo gruñó con el esfuerzo, sus músculos tensándose bajo su camisa de montar, mientras ayudaba al caballo a girar completamente sobre su espalda. Por un momento eterno, Emperador quedó con las 4 patas en el aire, vulnerable y expuesto. Carmen ahogó un grito desde las escaleras. Don Ramírez había cerrado los ojos, incapaz de mirar. «Perfecto», susurró Miguel, y entonces aplicó una presión firme pero controlada en un punto específico del abdomen del caballo. Sus dedos presionaban hacia arriba, como si estuviera intentando levantar algo invisible dentro del animal. Emperador emitió un relincho agudo que estremeció a todos los presentes. Sus patas se agitaron en el aire por un momento. «¡Lo está lastimando!», gritó la doctora Martínez, dando un paso adelante. «¡No se acerque!», ordenó Miguel con una autoridad que sorprendió a todos. «Está funcionando. Déjeme terminar». Mantuvo la presión exactamente 3 segundos más, contando mentalmente como su abuelo le había enseñado. 1, 2, 3. Luego, de forma suave pero decisiva, ayudó a que el caballo completara la rotación hacia el otro lado. Emperador cayó sobre su costado izquierdo con un golpe pesado que sacudió el suelo. Por un momento, nadie respiró. El caballo yacía inmóvil, sus ojos cerrados, su respiración apenas perceptible. «¡Ay, Dios!», Guadalupe se persignó desde su posición. «¡El niño lo mató!». Don Ramírez abrió los ojos lentamente, su rostro descompuesto al ver a su amado caballo inmóvil. «¿Qué has hecho?». Su voz era apenas un susurro estrangulado. Pero Miguel no parecía preocupado. Se había sentado en el suelo junto al caballo, una mano descansando suavemente sobre el cuello de Emperador. Sus labios se movían en lo que parecía ser una oración o un canto bajo, palabras que su abuelo le había enseñado para calmar a los animales. «Dale tiempo», dijo Miguel sin mirar a nadie. «El cuerpo necesita un momento para reconocer que el problema se ha solucionado». «Tiempo», repitió don Ramírez con amargura. «Le di tiempo a 20 profesionales y no hicieron nada. ¿Y ahora debo darle más tiempo a un niño que acaba de voltear a mi caballo como si fuera un costal de papas?». «Señor». Rodrigo se levantó, limpiándose las manos en sus pantalones arruinados. «Dele una oportunidad. He visto algo en los ojos de este muchacho. Una certeza que ninguno de estos doctores mostró». El doctor Velasco se ajustó los lentes, su orgullo profesional claramente herido. «Con todo respeto, joven Ramírez, lo que acabamos de presenciar va contra todos los protocolos veterinarios modernos. Este niño pudo haber causado una hemorragia interna, una fractura». Un sonido interrumpió su discurso, un gruñido bajo, profundo, que provenía del abdomen de Emperador. Todos los ojos se giraron hacia el caballo. ¿Qué fue eso? Carmen descendió varios escalones más, su curiosidad venciendo su desdén. «Sus intestinos», explicó Miguel con una sonrisa pequeña pero triunfante. «Están empezando a moverse nuevamente. La obstrucción se está liberando».
Como para confirmar sus palabras, Emperador emitió otro gruñido intestinal, este más fuerte y prolongado. El sonido era inquietante, pero para alguien que entendía, era música celestial. «Imposible», murmuró la doctora Martínez, acercándose para observar mejor. «Necesitaríamos un estetoscopio para...» Pero antes de que pudiera terminar, Emperador abrió los ojos. No eran los ojos vidriosos y llenos de dolor de antes. Había una claridad en ellos, una chispa de vida que había estado ausente durante horas. El caballo intentó levantar la cabeza. Miguel lo ayudó suavemente, sosteniéndolo mientras el animal evaluaba su condición. Los músculos del cuello de Emperador temblaban con el esfuerzo, pero había una determinación renovada en sus movimientos. «Tranquilo, amigo», Miguel le susurraba. «No te apures, tómate tu tiempo». Está respondiendo». Uno de los veterinarios jóvenes habló con asombro evidente en su voz. Don Ramírez dio 3 pasos largos hacia adelante, su bastón olvidado en el suelo detrás de él. «Emperador». Su voz temblaba con una emoción que intentaba ocultar. El caballo giró su cabeza hacia el sonido de la voz de su dueño, y entonces, para el asombro absoluto de todos los presentes, Emperador comenzó el proceso de levantarse. Primero las patas delanteras, plantándolas firmemente en el suelo. Luego, con un esfuerzo visible pero decidido, impulsó sus cuartos traseros hacia arriba. «¡Está de pie!», Guadalupe gritó desde la cocina, sus manos cubriendo su boca en shock. Y efectivamente, contra todas las probabilidades y expectativas, Emperador estaba de pie. Tambaleante, ciertamente, débil, sin duda, pero de pie vivo y con los ojos mucho más claros que en las últimas horas. El silencio que siguió fue absoluto y profundo. 20 veterinarios profesionales, con sus títulos universitarios y equipos sofisticados, observaban en mudo asombro cómo un niño descalzo de 12 años había logrado lo que ellos no pudieron. Don Ramírez caminó lentamente hacia su caballo, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. Extendió una mano temblorosa y acarició el hocico de Emperador. «Mi campeón», susurró con voz quebrada. «Mi hermoso campeón». Emperador relinchó suavemente, como respondiendo a su dueño. Era un sonido débil pero estable, sin el tono de agonía que había caracterizado sus vocalizaciones durante toda la mañana. Miguel se levantó despacio, sus piernas temblando ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo. Rodrigo le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo y respeto. «No hemos terminado». Miguel se dirigió a los presentes, su voz firme a pesar de su agotamiento evidente. «Necesita caminar. Debe mover sus intestinos para que todo termine de acomodarse. Y necesitará una dieta específica durante los próximos 3 días». Esta vez nadie se rió, nadie cuestionó sus palabras. El doctor Velasco fue el primero en romper el silencio. Se acercó a Miguel con pasos lentos, su rostro mostrando una mezcla compleja de emociones que iban desde el asombro hasta algo que podría ser respeto profesional. «Explícame exactamente qué hiciste», dijo. Su tono había perdido completamente la condescendencia anterior. «¿Cómo supiste dónde presionar? ¿Cómo calculaste el ángulo exacto de rotación?» Miguel, todavía con las manos temblando por la tensión liberada, respondió con voz calmada. «Mi abuelo me enseñó que el intestino del caballo es como un laberinto largo. Cuando se tuerce, generalmente lo hace en puntos específicos donde hay más movimiento. El flanco derecho, justo detrás de las costillas, es donde se acumula el gas atrapado. Pero la palpación que realizamos», comenzó la doctora Martínez, «fue externa», interrumpió Miguel con respeto pero firmeza. «El abuelo decía que las manos deben sentir más profundo que solo la superficie. No es presionar fuerte, es presionar con intención, buscando las vibraciones internas del cuerpo».
Varios veterinarios intercambiaron miradas. Lo que describía el niño tenía un fundamento que ellos habían estudiado, pero que la tecnología moderna y los protocolos rígidos a veces les hacían olvidar. Rodrigo ayudó a Miguel a guiar a Emperador en su primer paseo. El caballo caminaba despacio, sus patas aún débiles, pero cada paso era más firme que el anterior. Don Ramírez los seguía a corta distancia, su bastón nuevamente en la mano, pero usado más como apoyo emocional que físico. ¿Cuánto debe caminar?, preguntó Rodrigo, genuinamente interesado en aprender. Al menos 10 minutos, respondió Miguel, observando atentamente cada movimiento del animal. Pero hay que pararlo si muestra signos de cansancio extremo. El movimiento ayuda a que los gases restantes se dispersen y a que el intestino retome su posición natural completamente. Carmen se había acercado sin que nadie lo notara. Había guardado sus gafas de sol y su expresión había cambiado dramáticamente. Ya no había burla en sus ojos, solo curiosidad genuina. ¿Y la dieta especial que mencionaste?, preguntó con voz suave. Miguel se giró hacia ella, sorprendido de que le dirigiera la palabra sin sarcasmo. Solo agua durante las primeras 6 horas. Luego, pequeñas porciones de heno húmedo mezclado con manzanilla. Nada de alfalfa o grano durante 3 días completos. Su sistema digestivo necesita recuperarse suavemente. Manzanilla, repitió el doctor Velasco tomando notas en su tablet. Propiedades antiinflamatorias y calmantes para el tracto intestinal. Tiene sentido médico. Mi abuelo no sabía de medicina, dijo Miguel con una sonrisa pequeña. Solo sabía lo que funcionaba después de 50 años de experiencia. Don Ramírez se detuvo frente a Miguel, obligando al grupo a pausar su caminata. El millonario observó al niño con una intensidad que hacía difícil sostener su mirada. Sus ojos, antes llenos de burla y desprecio, ahora mostraban algo completamente diferente. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó, aunque claramente había escuchado el nombre antes. Miguel Hernández, señor, nieto de Tomás Hernández. Miguel Hernández, repitió don Ramírez, saboreando cada sílaba. Hace 3 horas me estaba riendo de ti. Llamé a tu conocimiento superstición campesina. Dije que ni 100 veterinarios podrían salvar a mi caballo. Y resulta que un niño de 12 años hizo lo que todos estos profesionales con sus máquinas y títulos no pudieron. El silencio se volvió incómodo. Varios veterinarios miraban al suelo, su orgullo profesional claramente herido por las palabras de su cliente. Con todo respeto, señor, intervino Miguel cuidadosamente, no hice nada que los veterinarios no pudieran haber hecho. Ellos tienen el conocimiento, solo necesitaban recordar que a veces las soluciones más simples son las más efectivas. La diplomacia del niño sorprendió a todos. En lugar de regodearse en su victoria, estaba ofreciendo una salida digna a los profesionales que habían dudado de él. El doctor Velasco captó el gesto de inmediato. El muchacho tiene razón, dijo, acercándose. Nos enfocamos tanto en descartar posibilidades raras y complejas que olvidamos reevaluar las básicas. Es una lección que me llevaré a mi práctica. Una lección por la que te pagué 200,000 pesos para aprender, gruñó don Ramírez, pero había menos veneno en su voz ahora. Emperador emitió un relincho suave, moviendo su cabeza hacia Miguel como buscando su contacto. El niño levantó su mano y acarició el hocico del animal, una sonrisa genuina iluminando su rostro cansado. Creo que ya podemos detener la caminata, dijo Miguel. Ha hecho suficiente ejercicio por ahora. Necesita descansar y empezar con la hidratación. Yo me encargo, ofreció Rodrigo inmediatamente. ¿Puedes mostrarme cómo preparar el agua? ¿Alguna temperatura o adición especial? Agua fresca, no fría, explicó Miguel mientras guiaban a Emperador de vuelta al establo.
Y si puede conseguir hojas de menta frescas, una pequeña cantidad en el agua, ayudará a calmar aún más su estómago. Guadalupe, quien había estado observando todo desde su posición segura cerca de la cocina, se acercó corriendo. «Menta tenemos de sobra en el jardín de hierbas. Voy por ella ahora mismo». Mientras el grupo se movía hacia los establos, los veterinarios comenzaron a recoger su equipo. Algunos lo hacían en silencio, claramente avergonzados. Otros se acercaban a Miguel con preguntas genuinas sobre las técnicas de su abuelo. ¿Trabajaba tu abuelo solo con caballos?, preguntó un veterinario joven con acento de Jalisco. Con todos los animales, respondió Miguel, vacas, burros, perros, incluso aves. Decía que el principio era el mismo: observar, escuchar, sentir. Cada animal habla si sabes cómo prestar atención. Don Ramírez había permanecido inusualmente callado durante los últimos minutos. Caminaba junto al grupo, pero su mente claramente procesaba todo lo que había presenciado. Su mundo, construido sobre la certeza de que el dinero y la posición social podían resolver cualquier problema, había sido sacudido hasta sus cimientos por un niño descalzo con manos de campesino. Una vez que Emperador estuvo cómodamente instalado en su establo, con agua fresca con menta y una cama limpia de paja, don Ramírez finalmente habló nuevamente. «Miguel Hernández», su voz era formal, casi ceremoniosa. «Ven conmigo, tenemos que hablar». El tono no era amenazante, pero tampoco era completamente amigable. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Había hecho algo mal? ¿Don Ramírez estaba enfadado por alguna razón que no entendía? Rodrigo le dio un apretón alentador en el hombro. «Ve, mi padre quiere decirte algo importante». Mientras seguía al millonario hacia la casa principal, Miguel no podía imaginar que lo que estaba por venir cambiaría su vida para siempre. La oficina privada de don Ramírez era un mundo completamente diferente al resto de la hacienda. Las paredes estaban forradas de madera oscura de caoba, decoradas con fotografías de caballos ganadores y trofeos relucientes que narraban décadas de triunfos ecuestres. Un escritorio macizo dominaba el centro de la habitación y detrás de él una ventana enorme ofrecía vista a los establos donde Emperador ahora descansaba. Miguel entró tímidamente, muy consciente de sus pies descalzos sobre el piso de mármol pulido. Nunca había estado en esta parte de la mansión. La diferencia entre su mundo y este era tan vasta que se sentía como si hubiera cruzado a otro planeta. «Siéntate», ordenó don Ramírez, señalando una silla de cuero frente al escritorio. Miguel se sentó en el borde, sus manos nerviosas descansando sobre sus rodillas. Don Ramírez no se sentó inmediatamente. En lugar de eso, caminó hacia un bar pequeño en la esquina y se sirvió un vaso de whisky. El silencio se extendía, denso e incómodo. «¿Sabes cuánto vale ese caballo?», preguntó finalmente don Ramírez, sin girarse. «Usted mencionó 3 millones de pesos, señor», respondió Miguel con voz baja. «3 millones», repitió el millonario, tomando un sorbo largo. «Y estaba dispuesto a pagar otro 1 millón fácilmente para salvarlo. Traje a los mejores veterinarios del país, compré equipos de última tecnología, consulté con especialistas internacionales». Se giró para mirar a Miguel. «Y un niño descalzo que vino a entregar verduras hizo lo que ninguno de ellos pudo». Miguel no sabía si se esperaba que respondiera, así que permaneció en silencio. Don Ramírez caminó lentamente alrededor del escritorio y finalmente se sentó en su gran silla de cuero. «Me hiciste quedar como un tonto», dijo, su voz peligrosamente calmada. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. «Yo no pretendía». «Me hiciste quedar como un tonto», repitió don Ramírez, más fuerte esta vez. «Frente a 20 profesionales, frente a mi hija, frente a mi hijo, frente a todo el personal de mi hacienda. Me reí de ti,
Dije que ni 100 veterinarios podrían salvar a mi caballo, insinuando que mucho menos un niño pobre podría hacerlo. Miguel sintió lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Lo siento, señor, no quería avergonzarlo, solo quería ayudar a Emperador. ¿Lo sientes? Don Ramírez soltó una risa áspera. Después de salvar la vida de un animal de 3 millones de pesos, ¿te disculpas por avergonzarme? Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Miguel. ¿Sabes qué es lo peor? Que tenías razón, que tu abuelo campesino, sin ningún título universitario, sabía más sobre caballos que todos esos doctores juntos. El millonario se levantó nuevamente, su energía demasiado agitada para permanecer sentado. Caminó hacia la ventana, observando los establos. «Construí este imperio con mi inteligencia y mi dinero», continuó, su voz más suave ahora. «Siempre creí que el conocimiento académico, la tecnología, los recursos eran lo único que importaba, que la gente como tu abuelo, con sus remedios tradicionales y su sabiduría de campo, eran obsoletos, pintorescos quizás, pero irrelevantes en el mundo moderno». Miguel encontró valor para hablar. «Mi abuelo respetaba a los veterinarios, señor. Decía que los dos tipos de conocimiento podían trabajar juntos, que uno no tenía que reemplazar al otro». Don Ramírez se giró bruscamente. «¿Y qué más decía tu abuelo?» «Decía...» Miguel respiró profundo. «Que los animales no entienden de dinero o títulos, solo entienden de corazones sinceros y manos gentiles, que el mejor veterinario del mundo no puede ayudar a un animal si no lo escucha primero con humildad». El silencio que siguió fue largo. Don Ramírez regresó a su escritorio y abrió un cajón. Sacó un talonario de cheques y una pluma cara. «¿Cuánto cobras por salvar la vida de un caballo de 3 millones?» preguntó, la pluma suspendida sobre el papel. Miguel se tensó. «Yo no vine por dinero, señor». «Todo el mundo viene por dinero», respondió don Ramírez con cinismo. «Así funciona el mundo. Tú proporcionaste un servicio invaluable. Mereces compensación». El abuelo decía que ayudar a los animales no era un negocio, era una responsabilidad. Don Ramírez levantó la vista del talonario, estudiando al niño con renovada intensidad. «¿Tu abuelo murió hace 3 meses?» «Sí, señor». «¿Y dejó deudas, problemas financieros para tu familia?» Miguel bajó la mirada. «Sí, señor. La medicina para su enfermedad fue muy cara. Mi abuela ahora vive con nosotros. Somos 5 personas en una casa de 2 habitaciones. Mi madre trabaja limpiando casas y mi padre en la construcción cuando hay trabajo. Y tú vendes verduras del pequeño campo que tu abuelo te dejó». «Sí, señor». Don Ramírez escribió algo en el cheque, lo arrancó con un sonido seco y lo deslizó por el escritorio hacia Miguel. 50,000 pesos, suficiente para cubrir las deudas de tu familia y más. Miguel miró el cheque sin tocarlo. La cantidad era más dinero del que su familia había visto junto en toda su vida. Podría pagar las deudas médicas del abuelo. Podría reparar el techo de su casa que goteaba. Podría comprar uniformes escolares nuevos para sus hermanos menores. Pero algo en el gesto, en la forma en que don Ramírez lo había hecho, se sentía equivocado. «No puedo aceptarlo, señor», dijo Miguel finalmente, levantando la vista para mirar al millonario directamente a los ojos. Don Ramírez pareció genuinamente sorprendido por primera vez en todo el día. «¿Qué? No puedo aceptarlo», repitió Miguel, su voz más firme, «porque si lo acepto, entonces todo lo que hice hoy se convierte en un trabajo. Y no fue un trabajo, señor. Fue lo que el abuelo me enseñó a hacer, ayudar cuando nadie más puede. Si tomo dinero por eso, estaría traicionando todo lo que él representaba». Don Ramírez se recostó en su silla, una sonrisa lenta formándose en su rostro. No era su sonrisa burlona de antes. Era algo diferente, algo que podría haber sido respeto genuino.
Tu abuelo te enseñó bien, dijo finalmente. Demasiado bien, tal vez. Recogió el cheque y lo rompió en pedazos pequeños. Pero eso me presenta un problema, Miguel Hernández. Un problema, señor. Si no aceptas dinero, ¿cómo puedo pagarte una deuda que claramente tengo contigo? Miguel pensó por un momento, las palabras de su abuelo resonando en su mente sobre la importancia de la educación, del conocimiento que se pasa de generación en generación. Hay algo que sí quisiera, señor, dijo Miguel lentamente, si no es mucho pedir. Don Ramírez se inclinó hacia adelante con interés. Dime, quisiera aprender más sobre caballos, sobre su cuidado profesional, su alimentación científica, las enfermedades modernas. El abuelo me enseñó todo lo que sabía, pero él mismo decía que siempre hay más que aprender. Miguel hizo una pausa. Si pudiera venir aquí, tal vez 1 o 2 veces por semana después de entregar las verduras y observar a los veterinarios, aprender de ellos. La sonrisa de don Ramírez se amplió. ¿Quieres educación en lugar de dinero? Sí, señor. El millonario golpeó el escritorio con su palma, soltando una carcajada genuina. Por todos los santos, cada vez me sorprendes más, muchacho. Se levantó y extendió su mano. Tengo una mejor propuesta para ti. Miguel se levantó también, tomando la mano ofrecida con incertidumbre. No vendrás 1 o 2 veces por semana, dijo don Ramírez. Vendrás todos los días. Miguel parpadeó, confundido. ¿Todos los días, señor? Pero tengo que ayudar en el campo, tengo escuela y las entregas de verduras. Déjame terminar. Don Ramírez levantó su mano. Te estoy ofreciendo un trabajo oficial aquí en la Hacienda San Rafael. Trabajarás con nuestros veterinarios, aprenderás de ellos y ellos aprenderán de ti. Asistirás a la escuela por las mañanas, porque la educación formal es importante y vendrás aquí por las tardes. Pero señor, yo no. Recibirás un salario, continuó don Ramírez, ignorando la interrupción. No es caridad ni un pago por salvar a Emperador. Es un salario honesto por un trabajo honesto. Serás mi aprendiz personal de manejo ecuestre, combinando tu conocimiento tradicional con la medicina veterinaria moderna. Miguel sintió que el mundo daba vueltas. Mi familia necesita que ayude con el campo. Contrataré a alguien para que ayude a tu familia con el campo, respondió don Ramírez. Y antes de que protestes por orgullo como sé que harás, no es un favor, es una inversión. Estoy invirtiendo en alguien que demostró tener un talento extraordinario. La puerta de la oficina se abrió y Rodrigo entró sin llamar, algo que claramente solo él podía permitirse. Padre, necesito hablar contigo sobre... Oh, perdón, no sabía que aún estaban en conversación. Entra, Rodrigo. Don Ramírez hizo un gesto. De hecho, esto te involucra también. Le estaba ofreciendo a Miguel un puesto permanente en la hacienda. Los ojos de Rodrigo se iluminaron. ¿En serio? Eso es excelente. Necesitamos a alguien como él aquí. Los establos han sido manejados por años con métodos puramente técnicos, sin ese elemento de conexión real con los animales. Exactamente mi punto, asintió don Ramírez. Rodrigo será tu supervisor directo. Él está a cargo de todas las operaciones ecuestres de la hacienda. Miguel miró entre padre e hijo, su mente corriendo. Era una oportunidad increíble, el tipo de oportunidad con la que su abuelo había soñado pero nunca tuvo. Pero también significaba un cambio drástico en su vida y en la de su familia. ¿Puedo pensarlo, señor?, preguntó Miguel tímidamente. Necesito hablar con mi familia. Por supuesto. Don Ramírez asintió con aprobación. Un hombre que no consulta con su familia antes de tomar decisiones importantes no es un hombre de honor. Toma hasta mañana. Pero Miguel, su voz se volvió seria. Quiero que entiendas que esta oferta viene con expectativas. No te estoy ofreciendo caridad, te estoy ofreciendo responsabilidad. Entiendo, señor. Y una cosa más. Don Ramírez abrió otro cajón de su escritorio.
Independientemente de tu decisión sobre el trabajo, esto es para ti. Sacó una caja de madera tallada. Era de mi padre. Él también amaba los caballos, aunque nunca con la pasión que yo desarrollé. Miguel abrió la caja con cuidado. Dentro había un conjunto de herramientas de cuero para trabajar con caballos, cepillos de diferentes tamaños, un estetoscopio antiguo pero funcional, pequeñas botellas de aceites y ungüentos y un libro encuadernado en cuero con notas manuscritas. «Esto es demasiado, señor», Miguel susurró, sus dedos rozando reverentemente el libro. «Es exactamente lo correcto», respondió don Ramírez. «Mi padre habría querido que alguien que realmente aprecia el arte de trabajar con caballos lo tuviera, y creo que tu abuelo habría aprobado». Las lágrimas que Miguel había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. «Gracias, señor. No sé qué decir». «No digas nada». Don Ramírez sorprendió a todos, incluso a Rodrigo, al colocar su mano en el hombro del niño. «Solo prométeme que seguirás honrando el legado de tu abuelo, que nunca perderás esa conexión especial con los animales, sin importar cuánto conocimiento técnico adquieras». «Lo prometo», Miguel dijo con voz firme. Una hora más tarde, Miguel caminaba por el camino polvoriento de regreso a su casa, empujando su carretilla ahora vacía. La caja de madera descansaba cuidadosamente envuelta en su chaqueta. Su mente era un torbellino de emociones: alegría, miedo, esperanza, incertidumbre. La casa de su familia era pequeña, con paredes de adobe y techo de lámina que necesitaba reparaciones, pero era hogar. Su madre, Rosa, estaba lavando ropa en el patio cuando lo vio llegar. «Miguel, ¿por qué tardaste tanto?» Guadalupe llamó diciendo que pasó algo con el caballo de don Ramírez. «¿Estás en problemas?» «Mamá». Miguel dejó la carretilla y corrió hacia ella. «Tengo que contarte algo increíble». Su padre, Roberto, salió de la casa al escuchar las voces elevadas. Sus hermanos menores, Sofía de 8 años y Carlos de 6, corrieron detrás de él. Su abuela, doña Teresa, apareció en la puerta, apoyada en su bastón. Toda la familia se reunió mientras Miguel contaba la historia completa. Habló de emperador agonizando, de los veterinarios que no podían ayudar, de cómo recordó las enseñanzas de su abuelo, del procedimiento que realizó, y finalmente de la oferta de don Ramírez. «Salvaste un caballo de 3 millones de pesos», gritó Carlos con admiración. «Eres un héroe». «No soy un héroe». Miguel sonrió a su hermano. «Solo hice lo que el abuelo me enseñó». Rosa se secó las manos en su delantal, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Y este trabajo qué implica exactamente?» Miguel explicó los términos. Escuela por las mañanas, trabajo en la hacienda por las tardes, un salario que sería significativamente más que lo que ganaban vendiendo verduras, y la oportunidad de aprender de veterinarios profesionales. Roberto, un hombre de pocas palabras, curtido por años de trabajo duro, se sentó pesadamente en una silla de madera. «Es una gran oportunidad, hijo. El tipo de oportunidad que viene una vez en la vida». «¿Pero qué pasa con el campo del abuelo?», preguntó Miguel. «Ustedes me necesitan aquí». Doña Teresa golpeó el suelo con su bastón, capturando la atención de todos. «Tomás», dijo, refiriéndose a su difunto esposo, «me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que si Miguel mostraba el mismo don que él tenía, no lo dejaríamos atrapado en este campo pequeño, que le daríamos alas para volar». Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de la abuela. «Tu abuelo te amaba más que a nada en este mundo, mijito. Te eligió para pasarle su conocimiento porque vio algo especial en ti. No lo decepciones rechazando esta oportunidad por nosotros». «Pero abuela, pero nada». Rosa interrumpió, sus propias lágrimas cayendo ahora. «Tu abuela tiene razón. Esto es lo que tu abuelo habría querido». Sofía tomó la mano de Miguel.
¿Seguirás viniendo a casa? Todos los días, Miguel le prometió, apretando su pequeña mano. Nada cambiará eso. Roberto se levantó y puso sus manos callosas en los hombros de Miguel. Estoy orgulloso de ti, hijo, no solo por salvar ese caballo, sino por cómo lo hiciste, con humildad, con respeto, honrando las enseñanzas de tu abuelo. Eso es lo que un hombre de verdad hace. Miguel se derrumbó en los brazos de su padre, el peso del día finalmente alcanzándolo. Había comenzado como una mañana normal, entregando verduras. Terminaba con su vida completamente transformada. Esa noche, mientras Miguel yacía en su cama compartida con Carlos, mirando el techo de lámina, susurró al aire. ¿Crees que lo hice bien, abuelo? ¿Estarías orgulloso? El viento que entraba por la ventana pareció susurrar una respuesta, y Miguel supo en su corazón que su abuelo Tomás estaba sonriendo desde donde quiera que estuviera. El primer día de Miguel como aprendiz oficial en la Hacienda San Rafael comenzó antes del amanecer. Se había levantado temprano, nervioso y emocionado a partes iguales. Su madre le había planchado su mejor camisa y su abuela había insistido en que desayunara bien. Los días largos requieren estómagos llenos, había dicho doña Teresa, sirviéndole una porción extra de frijoles. Ahora, parado frente a los establos principales con las herramientas heredadas en su mochila, Miguel observaba cómo el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa. Rodrigo apareció montando un hermoso caballo palomino, su silueta recortada contra la luz del amanecer. «¿Llegas temprano?», comentó Rodrigo con aprobación, desmontando con facilidad. «Eso es bueno. Los caballos no entienden de horarios humanos, necesitan atención cuando la necesitan. Mi abuelo siempre decía que el mejor momento para trabajar con animales es cuando el resto del mundo aún duerme. Están más calmados, más receptivos. Tu abuelo era un hombre sabio». Rodrigo amarró su caballo. «Ven, te mostraré tu área de trabajo y tus responsabilidades». Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de información. Rodrigo le mostró dónde se guardaban los alimentos, los medicamentos, las herramientas de limpieza. Le explicó la rutina diaria de cada caballo, sus dietas específicas, sus temperamentos particulares. «Tenemos 18 caballos actualmente», explicaba Rodrigo mientras caminaban por los establos. «Emperador es obviamente especial, pero cada uno de estos animales representa años de crianza selectiva y entrenamiento. Son nuestra pasión y nuestro negocio». «¿Su negocio?», preguntó Miguel. «Criamos y entrenamos caballos de competencia. Vendemos algunos, otros los mantenemos para competir en eventos nacionales e internacionales. La reputación de la Hacienda San Rafael se construyó sobre la excelencia de nuestros caballos». Mientras hablaban, otros trabajadores comenzaron a llegar. Miguel notó las miradas curiosas, algunas amistosas, otras claramente escépticas. Un hombre mayor con sombrero de paja se acercó directamente a ellos. «Así que este es el niño Milagro», dijo el hombre, su tono neutral, pero sus ojos evaluadores. «Soy Héctor Ruiz, caballerango principal. Llevo 25 años trabajando en estos establos». «Mucho gusto, señor Ruiz». Miguel extendió su mano respetuosamente. Héctor la estrechó, pero su agarre fue firme, casi desafiante. «Oí lo que hiciste con Emperador. Impresionante. Pero un golpe de suerte no hace a un experto. Aquí trabajamos duro todos los días. Espero que estés listo para eso». «Sí, señor. Estoy listo para aprender». «Bien». Héctor asintió, su expresión suavizándose ligeramente. «Porque hay mucho que aprender. Ven, te mostraré cómo preparamos las primeras comidas del día». Rodrigo le dio un apretón alentador en el hombro a Miguel antes de alejarse para atender sus propias responsabilidades. Miguel siguió a Héctor, consciente de que este era su primer examen real. Héctor le mostró cómo medir exactamente las porciones de alimento,
cómo verificar la calidad del heno, cómo detectar signos de moho o contaminación. Cada instrucción venía con una explicación de por qué era importante, y Miguel absorbía todo como una esponja. «Este es Luna», Héctor señaló a una yegua gris en el tercer establo. «Es especial. Está preñada. Faltan aproximadamente 2 meses para que dé a luz. Necesita atención extra». Miguel se acercó lentamente a Luna, observando su postura, su respiración, sus ojos. La yegua lo observó con curiosidad, pero sin miedo. «¿Puedo?», preguntó Miguel, extendiendo su mano hacia ella. «Adelante, pero ten cuidado, las yeguas preñadas pueden ser impredecibles». Miguel colocó suavemente su mano en el cuello de Luna, sintiendo su pulso, su calor. Cerró los ojos por un momento, recordando lo que su abuelo le había enseñado sobre leer el estado de un animal embarazado. «El potro está en buena posición», dijo Miguel suavemente, sus manos moviéndose cuidadosamente sobre el vientre distendido de Luna. «Pero ella tiene algo de ansiedad. ¿Ha estado comiendo bien?». Héctor levantó las cejas con sorpresa. «De hecho, ha estado rechazando parte de su alimento en los últimos días. El veterinario dijo que era normal, pero nos tiene preocupados». Miguel abrió su mochila y sacó el libro de notas que don Ramírez le había regalado. Oyó las páginas hasta encontrar lo que buscaba. «Mi abuelo escribió sobre esto», explicó. «Las yeguas preñadas a veces desarrollan preferencias específicas antes del parto. No es que no quiera comer, es que necesita algo diferente». Leyó en voz alta: «Heno de alfalfa mezclado con trébol rojo, manzanilla para calmar los nervios y pequeñas cantidades de zanahoria rallada para estimular el apetito». Héctor tomó el libro y leyó la página, su escepticismo inicial claramente transformándose en respeto. «¿Tu abuelo documentó todo esto?». «50 años de experiencia», respondió Miguel con orgullo. «Dijo que el conocimiento que no se comparte muere con la persona». «Es sabiduría que necesitamos preservar», admitió Héctor, devolviéndole el libro. «Está bien, muchacho. Probemos tu receta con Luna. Si funciona, tendrás mi respeto completo». Durante las siguientes horas, Miguel trabajó bajo la supervisión de Héctor, alimentando caballos, limpiando establos, revisando cascos. El trabajo era físicamente agotador, pero Miguel no se quejó una sola vez. Cada tarea era una oportunidad para aprender, cada caballo una nueva lección. A media mañana, el doctor Velasco llegó para su ronda veterinaria diaria. Su sorpresa al ver a Miguel trabajando fue evidente. «Así que el joven Hernández es ahora parte del equipo», comentó, acercándose mientras Miguel cepillaba a un caballo castaño. «Sí, doctor. Don Ramírez me ofreció un puesto de aprendiz». «Bien merecido», admitió el doctor Velasco. «He estado pensando mucho sobre lo que hiciste con Emperador. Me gustaría, si no te molesta, que compartieras más de las técnicas de tu abuelo. Quizás podríamos integrar algunos de esos métodos tradicionales con nuestros protocolos modernos». Miguel dejó de cepillar, sorprendido por la sinceridad en la voz del veterinario. «Me encantaría, doctor. Mi abuelo siempre dijo que el mejor conocimiento viene de combinar lo viejo con lo nuevo». «Un hombre sabio, sin duda». El doctor Velasco extendió su mano. «Entonces, trabajemos juntos. Tú me enseñas lo que tu abuelo sabía y yo te enseño lo que aprendí en la universidad. ¿Trato?». «Trato». Miguel estrechó la mano con una sonrisa amplia. Carmen apareció cerca del mediodía, vestida de manera más casual que antes, con jeans y botas de montar. Llevaba una bandeja con 2 vasos de agua fresca. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, ofreciéndole un vaso a Miguel. «Hace calor hoy». «Gracias, señorita Carmen». Miguel tomó el agua agradecido. «Solo Carmen», corrigió ella, «y quiero disculparme por cómo te traté ayer. Fui cruel y condescendiente. Mi padre me hizo ver que juzgué un libro por su portada.
como dice el dicho. No hay nada que perdonar, respondió Miguel sinceramente. Entiendo que fue una situación extraña. Carmen sonrió y Miguel notó que cuando sonreía genuinamente, su rostro completo se transformaba. ¿Sabes? Nunca me interesaron los caballos, aunque crecí rodeada de ellos. Pero verte trabajar con Emperador ayer hiciste que quisiera entender qué es lo que hace especial esa conexión. ¿Quieres aprender?, preguntó Miguel, sus ojos iluminándose. Si estás dispuesto a enseñarme, respondió Carmen. Y así, el primer día de Miguel en la Hacienda San Rafael tomó un giro que nunca había anticipado. 3 semanas habían pasado desde que Miguel comenzó su trabajo en la hacienda. El niño que había llegado tímido y descalzo, ahora caminaba con confianza por los establos, respetado tanto por los trabajadores veteranos como por los profesionales. Su cuaderno, heredado de su abuelo, se había convertido en un puente entre 2 mundos de conocimiento. Era una tarde de viernes cuando la crisis golpeó. Héctor entró corriendo al establo donde Miguel trabajaba con Carmen, enseñándole cómo detectar problemas tempranos en los cascos de los caballos. «Miguel, necesitamos tu ayuda inmediatamente». La urgencia en la voz de Héctor hizo que ambos jóvenes dejaran lo que estaban haciendo y corrieran tras él. En el establo principal, Luna, la yegua preñada, yacía de costado, claramente en trabajo de parto. Pero algo estaba terriblemente mal. El doctor Velasco y 2 veterinarios asistentes rodeaban al animal, sus rostros mostrando preocupación extrema. «¿Qué pasa?», preguntó Miguel, arrodillándose junto a la yegua. «El potro está en posición incorrecta», explicó el doctor. Velasco rápidamente. «Posición de nalgas. Hemos intentado reposicionarlo manualmente, pero Luna está demasiado estresada y cada contracción empeora la situación. Necesitamos realizar una cesárea de emergencia, pero el quirófano más cercano está a 2 horas de distancia. Y no sobrevivirá 2 horas en este estado», completó Miguel, sus manos ya moviéndose sobre el abdomen de Luna, sintiendo la posición del potro. Don Ramírez había llegado corriendo al escuchar la conmoción, seguido de cerca por Rodrigo. «¿Cuáles son las opciones?», preguntó el millonario, su voz tensa. «Intentar el parto natural con alto riesgo de perder a ambos, madre y cría», respondió el doctor Velasco, «o arriesgarnos con el traslado y realizar la cesárea en condiciones apropiadas». «Hay una tercera opción», dijo Miguel suavemente, sus ojos cerrados mientras sus manos continuaban su trabajo de palpación. «Mi abuelo asistió a un parto similar hace años». Escribió todo el proceso en su cuaderno. «Miguel, el doctor». Velasco se arrodilló junto a él. «No estoy dudando de ti, pero esto es extremadamente delicado. Un movimiento equivocado y...» «Lo sé», interrumpió Miguel, abriendo los ojos para mirar al veterinario directamente. «Por eso no voy a hacerlo solo. Necesito su experiencia médica combinada con la técnica tradicional del abuelo. Juntos, podemos salvarlas a ambas». El silencio que siguió fue tenso. Don Ramírez miró a su hijo, luego al doctor Velasco, finalmente a Miguel. «¿Estás seguro de esto, muchacho?». «Tan seguro como lo estuve con Emperador», respondió Miguel con firmeza. «Entonces, hazlo», ordenó don Ramírez. «Pero el doctor Velasco supervisará cada paso». Miguel sacó el cuaderno de su abuelo, abriéndolo en la página marcada sobre partos complicados. «Aquí», señaló los diagramas dibujados a mano. El abuelo escribió que cuando el potro está en posición de nalgas, hay un punto de presión específico en el abdomen de la yegua que puede hacer que el potro se gire naturalmente durante una contracción. «Muéstrame». El doctor Velasco estudió el diagrama intensamente. Durante los siguientes 20 minutos, Miguel y el doctor Velasco trabajaron en perfecta sincronía. Miguel aplicaba las técnicas de presión y masaje que su abuelo había documentado, mientras el doctor Velasco monitoreaba constantemente los signos vitales de ambos animales.
ajustando sus intervenciones, basándose tanto en sus lecturas médicas como en las observaciones de Miguel. «La siguiente contracción», anunció Miguel, sus manos posicionadas exactamente donde el cuaderno indicaba. «Necesito que todos permanezcan en silencio absoluto. Luna necesita concentrarse en lo que su cuerpo está haciendo». Carmen, quien había estado observando desde una distancia respetuosa, comenzó a guiar a los demás hacia atrás, dándole espacio a Miguel y al doctor Velasco. La contracción llegó. Miguel aplicó presión firme pero gentil, sus dedos moviéndose en un patrón circular específico que su abuelo había perfeccionado durante décadas. Al mismo tiempo, el doctor Velasco guiaba cuidadosamente desde el otro lado. «Está funcionando», susurró el veterinario con asombro. «El potro se está girando». Héctor, quien había trabajado con caballos toda su vida, observaba con lágrimas en los ojos. «Es increíble. He visto muchos partos, pero nunca con esta técnica». Luna emitió un relincho bajo y todos contuvieron la respiración. La siguiente contracción fue más productiva, luego otra y otra. Ya casi, Miguel habló en voz baja pero emocionada. «Una más, Luna, solo una más». Con la última contracción, el potro emergió, resbaladizo y frágil. El doctor Velasco actuó inmediatamente, limpiando las vías respiratorias del recién nacido mientras Miguel ayudaba a Luna a recuperar la posición. El primer relincho del potro resonó por todo el establo como música divina. Luna, agotada pero alerta, giró su cabeza para ver a su cría. «Es un macho», anunció el doctor Velasco con una sonrisa enorme, «y está perfectamente sano». El establo explotó en celebración. Trabajadores que habían estado esperando afuera entraron corriendo para ver al nuevo potro. Don Ramírez abrazó a Rodrigo, su emoción visible por primera vez en años. Carmen corrió hacia Miguel y lo abrazó impulsivamente. «Lo lograste, lo hiciste otra vez». «Lo logramos», corrigió Miguel, señalando al doctor Velasco y a todo el equipo. El conocimiento tradicional y la medicina moderna trabajando juntos, como siempre debió ser. El doctor Velasco se acercó y colocó su mano en el hombro de Miguel. «Tienes razón. Tu abuelo y las universidades no tenían que ser enemigos, podían ser aliados. Y tú», sonrió con orgullo genuino, «estás probando exactamente eso». Don Ramírez se acercó, observando al potro que ya intentaba ponerse de pie con piernas tambaleantes. «Necesitaremos un nombre para este campeón. Rodrigo, Carmen, ¿alguna sugerencia?» «Yo tengo una», dijo Carmen mirando a Miguel con respeto. «Debería llamarse Tomás, en honor al abuelo de Miguel. Sin su sabiduría, este potro no estaría aquí». La sugerencia fue recibida con aplausos de todos los presentes. Miguel sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas, pero esta vez no las ocultó. «Tomás», repitió don Ramírez, probando el nombre. «Es perfecto. Un nombre que honra el pasado mientras celebra el futuro». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la hacienda San Rafael, Miguel se quedó junto a Luna y al pequeño Tomás, su mano descansando suavemente sobre el cuello de la yegua agotada. «Lo hicimos, abuelo», susurró al viento que entraba por las ventanas del establo. «Estamos construyendo el puente que siempre soñaste, un puente entre dos mundos que nunca debieron estar separados». Y en ese momento, Miguel supo que este era solo el comienzo de algo extraordinario. 6 meses después, la hacienda San Rafael era un lugar transformado, no en su apariencia física, que seguía siendo tan majestuosa como siempre, sino en su espíritu. Los establos ahora eran un centro de aprendizaje donde veterinarios jóvenes venían a estudiar la integración del conocimiento tradicional con la medicina moderna. Miguel, ahora de 13 años,
caminaba por el pasillo principal con un grupo de estudiantes veterinarios, explicando las técnicas documentadas en el cuaderno de su abuelo. El libro original permanecía seguro en una vitrina especial en la oficina de don Ramírez. Pero Miguel había creado copias meticulosas para compartir con otros. La clave, explicaba Miguel a los estudiantes, no es elegir entre lo tradicional y lo moderno. Es entender que ambos son herramientas en nuestra caja. A veces, una radiografía te dirá exactamente qué está mal. Otras veces, tus manos y tu corazón verán cosas que ninguna máquina puede detectar. Emperador, completamente recuperado, trotaba en su paddock personal. El caballo había vuelto a competir y recientemente ganado un importante torneo nacional. Cada vez que Miguel pasaba cerca, el semental se acercaba al cerco buscando su caricia familiar. «Siguen conectados», comentó el doctor Velasco, quien ahora visitaba la hacienda 3 veces por semana específicamente para trabajar con Miguel. «Ese caballo te reconoce como el que le salvó la vida». «Los animales no olvidan», respondió Miguel, acariciando el hocico de Emperador. «El abuelo siempre decía que tienen mejor memoria que nosotros para las personas que los tratan con bondad». En el establo de Luna, el pequeño Tomás había crecido fuerte y saludable. El potro de 6 meses ya mostraba signos de la misma elegancia y fuerza que caracterizaban a los campeones de la hacienda. Carmen pasaba horas cada día trabajando con él. Su transformación de socialité indiferente a apasionada entusiasta equina era completa. «Mira esto, Miguel», Carmen llamó emocionada. Tomás respondió perfectamente al comando de quieto. «Está aprendiendo más rápido que cualquier otro potro que hayamos entrenado. Lleva el nombre de un hombre sabio», respondió Miguel con una sonrisa. «Tiene un legado que honrar». La puerta de la oficina principal se abrió y don Ramírez salió, seguido de un grupo de visitantes elegantemente vestidos. El millonario había cambiado notablemente en estos meses. Su arrogancia había sido reemplazada por una humildad genuina, y su bastón ahora era más un accesorio que una necesidad. «Señores», don Ramírez se dirigía a sus invitados, «les presento a Miguel Hernández, el alma de nuestro programa de medicina veterinaria integrada». A sus 13 años, este joven ha revolucionado la forma en que entendemos el cuidado equino. Los visitantes, representantes de otras haciendas importantes del país, observaban a Miguel con interés evidente. Uno de ellos, un hombre mayor con acento del norte, se adelantó. «He escuchado historias extraordinarias sobre ti, muchacho, sobre cómo salvaste a Emperador y al potro Tomás. ¿Es verdad que rechazaste una fortuna por tu conocimiento?» «No rechacé nada, señor», respondió Miguel con sencillez. «Simplemente elegí algo más valioso que el dinero, la oportunidad de aprender y de honrar el legado de mi abuelo. Un legado que ahora beneficia a todos», añadió Rodrigo, quien se había convertido en algo más que un supervisor para Miguel. Era su mentor, su amigo y su defensor más férreo. Miguel no solo ha salvado animales, ha salvado conocimiento que estaba en peligro de perderse. Héctor Ruiz, quien ahora trabajaba directamente con Miguel, documentando más técnicas tradicionales, agregó: «En mis 25 años aquí, nunca vi a alguien transformar tanto un lugar. Y no lo hizo con dinero o poder, lo hizo con corazón y sabiduría». Esa tarde, cuando los visitantes se fueron y el trabajo del día terminaba, Miguel se encontró solo en el establo donde todo había comenzado. El lugar exacto donde Emperador había estado muriendo 6 meses atrás. Donde un niño descalzo había desafiado las probabilidades y cambiado su vida para siempre. Su familia había prosperado con su salario. Las deudas estaban pagadas, el techo reparado. Sus hermanos tenían uniformes nuevos, pero más importante que eso, doña Teresa había podido ver cómo el sueño de su esposo se hacía realidad. El conocimiento de Tomás Hernández no solo había sobrevivido,
estaba floreciendo. ¿Qué crees que diría el abuelo sobre todo esto? La voz de Carmen lo sobresaltó. Se había acercado silenciosamente. Miguel sonrió, mirando hacia el cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Creo que diría que el conocimiento, como el amor, se multiplica cuando se comparte, que un hombre verdaderamente rico no es el que guarda tesoros, sino el que los entrega para que otros puedan usarlos. Era un hombre sabio. Carmen se paró junto a él, y su nieto lo está honrando de la forma más hermosa posible. Don Ramírez apareció en la puerta del establo, observando a los dos jóvenes. En sus manos llevaba un documento oficial. «Miguel», llamó, su voz cargada de emoción, «acabo de firmar los papeles. Hemos establecido oficialmente la Fundación Tomás Hernández para la preservación del conocimiento veterinario tradicional. Tú serás el director juvenil, trabajando junto con el doctor Velasco». Miguel sintió lágrimas de alegría. «Señor, yo no sé qué decir». «No digas nada». Don Ramírez puso su mano en el hombro del muchacho. «Hace 6 meses me reí de ti, te llamé ignorante. Dije que ni 100 veterinarios podrían salvar a mi caballo. Y tú, un niño de 12 años con conocimiento campesino, probaste que el valor verdadero no está en los títulos o el dinero, está en el corazón, en la sabiduría transmitida con amor y en la humildad para saber que siempre hay más que aprender». Mientras el sol se ponía sobre la hacienda San Rafael, Miguel cerró los ojos y sintió una brisa cálida acariciar su rostro. Podría jurar que escuchaba la risa de su abuelo en el viento, una risa de orgullo y amor infinito, porque al final Miguel no solo había salvado a un caballo, había salvado un legado, construido puentes entre mundos y demostrado que la verdadera riqueza se encuentra en compartir nuestros dones con humildad y propósito. Y ese, pensó Miguel, mientras abría los ojos hacia el futuro brillante que se extendía ante él, era el mejor regalo que su abuelo Tomás podría haberle dejado.